La semana fue de menor a mayor dentro del mercado de renta fija soberana. Luego de ruedas de fuertes caídas, volvimos a ver algunos verdes a partir del jueves. En este contexto, el riesgo país cierra a niveles de 1.425 puntos, marcando un aumento de 27 unidades con respecto al viernes anterior, luego de haberse ubicado cerca de los 1.450 puntos a mitad de la semana. Haciendo foco en los movimientos de la curva de la semana, los bonos registraron mayoría de bajas entre un 3 y 4%. Esta vez las correcciones se acentuaron dentro de la curva de ley local, con caídas que promediaron el 5 y 6%, llevando los rendimientos a un promedio superior al 16%. Destacamos la caída del AL30 del 9,2% en la semana, mientras que los bonos del Ley Nueva York también se mostraron mayormente ofrecidos y alcanzaron una curva de rendimiento similar. Las caídas de estos títulos promediaron el 2%, con el G35 destacándose con un retroceso del 3,3%. Si bien las buenas noticias no llegan, fue un buen día para las acciones argentinas si miramos los precios. El índice Merval, medido en dólares contado, registró una alza del 3,8% en el día, cerrando en los 296 puntos. Mientras que el índice medido en pesos influenciado por la caída del contado, registró una alza del 1,6%, cerrando en los 52.500 puntos. La suba semanal es del 1,4%, mostrando un Merval que va a contramano de las malas noticias de los últimos días, evidenciando que a estos precios aparecen compras de oportunidad. Poniendo foco en el comportamiento de los ADRs, se pudo ver una amplia mayoría de verdes en el día de hoy, liderados por Cresud con una suba del 9,6%. Los únicos papeles que registraron variaciones negativas fueron Bioceres y Telecom. En la semana, Edenor fue la acción que mostró una mayor suba, en torno al 9%, seguido por Cresud y Despegar. Más adelante siguieron Meli, Cepu y Telecom, que mostraron alzas en el orden del 3% en la semana. Aún así se mantienen las preocupaciones y el desconcierto por el rumbo económico que pretende o no pretende encarar el gobierno. Siguen sin aparecer señales sobre un plan económico consistente y que cambie la dinámica negativa actual, aún después de fuertes subas de los tipos cambios alternativos y el castigo en los bonos soberanos recién reestructurados. Se necesita otra dinámica para que haya un cambio de tendencia de mediano o largo plazo en las cotizaciones de las acciones locales. Un fuerte cambio de expectativas tanto en materia económica como política es lo que más necesita el mercado para volver a un bull market, abandonado desde febrero del 2018 en el mercado argentino. Con respecto al mercado de cambios, el Banco Central vuelve a ser el protagonista en cada una de las ruedas. La autoridad monetaria mantuvo las constantes intervenciones alternando entre compras y ventas de divisas según la oferta y demanda de cada momento. El balance semanal vuelve a ser negativo para el Banco Central, que acumuló ventas de divisas en torno a los 91 millones de dólares en la semana. De todas maneras, si revisamos los números hacia atrás, el Banco Central acumula ventas cercanas a los 727 millones de dólares en lo que da del mes. En este marco, el dólar mayorista cerró en 78 pesos, sumando 61 centavos con respecto al viernes de la semana pasada, superando el ajuste de las 2 semanas anteriores. En el mes, el divisa acumula una suba del 2,5%. Las medidas anunciadas esta semana no lograron por el momento generar un cambio de expectativas. Aún con la flexibilización de las operaciones de los dólares financieros, las tensiones cambiarias crecen y la pérdida de reservas continúa a medida que la falta de confianza por la ausencia de un plan económico aumenta. En este contexto, los tipos de cambios implícitos se mantuvieron firmes al alza hasta hoy al mediodía, para luego retroceder y cerrar el viernes con una baja del 4 y 5%. En la semana el contado llegó a tocar los 180 pesos para luego ceder y ubicarse en los 168 pesos, es decir, un 2,3% con respecto al viernes de la semana pasada. Mientras que el dólar MEP subió 1% hacia los 155 pesos en la semana. Con estos precios la brecha se mantiene por encima del 100%. En el plano internacional terminamos la semana con rojos de entre un 1,1 y 1,5% entre los principales índices de Wall Street. Las caídas se dieron en medio de las negociaciones por una nueva ronda de estímulos fiscales que, si bien avanzan, lo hacen a un ritmo menor al esperado. El monto del paquete sigue siendo el principal punto de discusión entre los partidos, en donde los 1,8 billones de dólares propuestos por la administración de Trump son considerados insuficientes por los demócratas. De esta manera nos encontramos a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales y la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 3 de noviembre se desvanece. Los inversores en este contexto mantienen cierta cautela, impulsando una mayor demanda de activos de menor riesgo. El aumento en el ritmo de contagios complica a su vez las expectativas de los inversores con respecto al ritmo de la recuperación económica. El surgimiento de nuevos casos en algunos puntos de Europa obligó a endurecer las restricciones y dichas medidas ya se sienten en la actividad. El PMI compuesto de octubre para la zona de euro se deslizó a los 49,4 puntos, ubicándose por debajo de la marca de los 50, que divide una expansión de una contracción en su primera desde junio. En Estados Unidos, en cambio, el índice pasó del 54,3 al 55,3. Siguiendo un poco con lo económico, el ritmo de recuperación del mercado laboral norteamericano viene atentando contra la confianza de los mercados, dado que las solicitudes iniciales de desempleo no habían logrado bajar de los 800.000 desde inicios de la recesión en marzo.
En adición, el número de peticiones iniciales de desempleo en la semana del 8 de octubre había crecido respecto a la semana anterior, llegando a los 898.000 solicitudes. Sin embargo, esta semana el mercado laboral estadounidense dio buenas señales cuando la cifra alcanzó los 787.000 contra los 860.000 estimados por los analistas. En un contexto donde los mercados dudan de la capacidad de la recuperación del nivel de empleo de la economía de Estados Unidos en el corto plazo y un paquete de estímulos fiscales que parece alejarse cada vez más, la fuerte disminución en las peticiones iniciales de desempleo es una señal positiva concreta. Sin embargo, no significa que la recesión esté cerca de terminarse, dado que las solicitudes de subsidios se mantienen en niveles muy elevados y sin una tendencia decreciente definida. Además, la cantidad de casos de coronavirus crecen a pasos acelerados, lo que puede desencadenar en nuevas restricciones en la actividad económica y dificultar aún más esta recuperación. Hacia adelante, con respecto al plano local, los inversores se mantienen atentos a cualquier definición de política económica que pueda generar un cambio en las expectativas del mercado. Los desequilibrios económicos actuales presionan las tensiones financieras y vuelven necesarias medidas por parte del gobierno. Por otro lado, la atención de Estados Unidos se focalizará en cómo sigue la carrera presidencial entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Además, la semana que viene se dará a conocer el PBI analizado al tercer trimestre del 2020, el cual se espera que crezca 31,9% respecto al nivel de actividad alcanzado entre abril, mayo y junio de este año. Cabe destacar que el PBI del segundo trimestre había caído 31,45% respecto a los primeros 3 meses del año. De esta manera se espera que el indicador muestre una fuerte recuperación en el nivel de actividad. Además, nos mantenemos atentos a las solicitudes de subsidio de desempleo correspondientes a la semana del 22 de octubre. Las mismas esperan que se mantengan en torno a los 787.000, una cifra por debajo de los 800.000 que reforzaría la confianza del mercado en la recuperación del mercado laboral.